de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglo y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está. Un saludo a todas y todos, con la tranquilidad, con la paz que siempre nos mueve, pero con la reflexión permanente, porque la patria está activa en constitución, pero también en una fórmula que es, sin duda, la unión popular, militar y policial. Saludar desde aquí a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el sistema defensivo estratégico que hoy desarrolla dentro de nuestra Constitución esa fórmula perfecta de ir consolidando, como siempre, el desarrollo nacional, fíjense, lo que es la seguridad y la defensa integral de la nación. Igualmente, saludar a todo el espíritu nacional que hoy en un consejo, en un gran consejo que se dio en estos días, dirigido por la Asamblea Nacional, convocado por la Asamblea Nacional, son los actores previstos en la Constitución en los 7 ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, los partidos de la democracia participativa y protagónica, sin distingo de credo, raza ni condición política, demostraron y están demostrando que lo importante es nuestra Constitución, nuestro sistema normativo, pero también lo que es la continuidad de lo que nos ha costado bastante en estos 500 años de forja por lograr la libertad y otro sentimiento que está dentro de nosotros, que es tener al Padre Bolívar aquí. Cuando uno ve nuestros indígenas, nuestro Padre Bolívar, es la doctrina epistémica que hoy refleja en muchas y muchos venezolanas y venezolanos y de otras tierras que le gustó la convivencia en nuestra tierra de gracia. Una tierra que tiene un Dios, un soberano, que hoy estamos dándole vida a lo que es la claridad meridiana de ante las amenazas, de cómo hoy estamos enfocando una visión lógica, y en la lógica está estudiar y vernos quiénes somos realmente, ya que tenemos que tener siempre un espíritu de paz, de sentimiento patrio, como lo estamos viendo. Hoy tenemos un invitado especial, al profesor y igualmente estudioso de la geopolítica, Edgardo Ramírez. Profesor, bienvenido. Usted como ha estudiado la diplomacia estratégica constitucional, hoy en estos caminos nos hemos puesto de acuerdo y bueno, nos conseguimos esta coyuntura que está la Organización de Naciones Unidas en su gravitación anual como siempre, y vemos
lo que está ocurriendo ahí, que para mí, yo le digo honestamente, para mí a mí no me sorprende ver actitudes de genocidas y actitudes también de gente que pertenecen a las grandes corporaciones hablando en contra de Venezuela, hablando del sur. Y todos estamos claros, porque la Venezuela de hoy ahorita con un teléfono y el mundo entero sabe qué es lo que está ocurriendo. Aquí no nos tenemos que caer a mentiras, ¿no? Entonces yo quería que al menos usted nos diera una antesala, porque ahí tenemos unos videos de la claridad meridiana de lo que es la Venezuela de hoy. Bienvenido. Estoy bienvenido a tu programa. Siempre, siempre aquí, como revolucionario estratégico. Quiero saludar a mi partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y al Gran Polo Patriótico, porque los partidos son hoy lo que hacen los pueblos, lo que hacen los estados-nación. Sin partido no hay democracia. Y hoy los tenemos, gracias a Dios. Bienvenido. Bueno, la situación en el mundo hoy tiene un contexto. Son los 80 años de lo que es la conformación de las Naciones Unidas, entendiendo que fue producto de esa derrota geopolítica internacional, fundamentalmente del Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra el fascismo y el nazismo, es decir, contra Hitler, contra Mussolini y contra el militarismo imperial de Japón, pues. Es decir, que la gran guerra patria que permitió salvar a la humanidad del fascismo y el nazismo, y nace lo que se llama, a mi modo de ver, un punto de inflexión, una nueva dinámica, y todos los seres humanos en ese año 1945, muchísimos o la gran mayoría creían que se avisoraban unos nuevos tiempos de paz porque había sido derrotada la máquina infernal del nazifascismo por el Ejército Rojo de la Unión Soviética fundamentalmente, y también con la participación pues de países de Europa, de las brigadas de Europa, de Estados Unidos, en esa alianza, porque se llamó la Alianza de los Aliados contra el nazifascismo. Realmente hubo que pasar algunos años, no desapareció lo que se creía que iba a ocurrir, que era un nuevo mundo de paz, sino que se desarrolla lo que se llama la carrera armamentista, y prueba de ello fue el lanzamiento de 2 bombas nucleares por el imperialismo de los Estados Unidos al pueblo de Japón. Y se inicia pues esa confrontación llamada la Guerra Fría, según el periodista Lichtman, que la llamó la Guerra Fría, pues. Entonces el mundo se diseñó en un gran escenario de guerra mundial, pues. Entonces han pasado ya 80 años, cosas necesariamente que se están saliendo a la superficie, como es el hecho que las ideas del fascismo y nazifascismo están vivitas, y están tan vivitas y a la vez traicionadas las ideas por la paz, por el derecho, por el respeto a las distintas civilizaciones que hay en la humanidad, por parte de los que hace 80 años lucharon contra Hitler y Mussolini, hoy son los que materializan las ideas de Hitler y Mussolini, pues. Uno no sabe si Trump es más Hitler o Hitler es más Trump. Uno no sabe si Biden es más Hitler o Hitler es más Biden. Uno no sabe si Obama es más Hitler o Hitler es más Obama. De tal manera que esta es la expresión de esa también Europa racista, que también ha levantado pues la bandera del nazifascismo cuando la OTAN, el Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos le hacen la guerra a Rusia en el epicentro pues del territorio de Ucrania. Es decir, que son tiempos muy complejos de la geopolítica, y en ese contexto indudablemente que nosotros, nuestra República Bolivariana de Venezuela, tiene un papel fundamental, visible,
porque Venezuela forma parte del nuevo núcleo contrahegemónico por la paz mundial y contra las guerras y contra el fascismo y contra el nazismo y contra el sionismo, como es lo que se ha llamado este nuevo amanecer de naciones, pueblos, civilizaciones y cultura, representado en Rusia, en China, en nuestra República Bolivariana de Venezuela, en la India, en Irán, en las naciones del movimiento ALBA, es decir, esa nueva correlación de fuerza que hoy se antepone a la idea de las guerras criminales nazifascistas, sionistas, que están siendo direccionados desde la OTAN, fundamentalmente por el Estado profundo de los Estados Unidos y que hoy tiene al Hitler operador del siglo XXI, Trump. Fíjese, me gusta esa apreciación suya, Hitler, genocida, el señor Trump, porque la caracterización en horas ahí a nivel de este sur global es la misma. Hay presidentes que le están dando claramente un parado en ese foro a este señor. Ahí tenemos unas cápsulas. Yo quería empezar con Chávez y con otras cápsulas que venimos ahí de esta recorrida que tenemos en cuanto a lo que es esta escalada, que hay un gobierno, hay un Estado y hay toda una sincronía de respeto por nuestra Constitución. Esa gente no respeta constituciones, esa gente no respeta sociedades, esa gente lo que quiere es robarse todo lo que pueda robarse de cualquier Estado o nación. Y hoy tenemos una unión nacional, irnos a 1902 con Cipriano Castro. Vamos a ver estas cápsulas. Nueva York, Estados Unidos, 20 de septiembre de 2006. Durante el desarrollo de la 61ª Asamblea General de Naciones Unidas, el comandante Hugo Chávez tomó la palabra y pronunció una frase que quedó en la memoria de todo el mundo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Su discurso fue una valiente denuncia a las políticas imperiales de Estados Unidos y una firme apuesta por un mundo multipolar, justo y soberano. Venezuela decidió hace varios años dar esta batalla por dentro de Naciones Unidas, reconociendo Naciones Unidas como miembros que somos, con nuestra voz, con nuestras modestas reflexiones. Una voz independiente somos, para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del hegemonismo contra los pueblos del planeta. Ante nuevos intentos de agresión, el pueblo de Venezuela se mantiene firme para garantizar la paz y la estabilidad de toda la patria venezolana. El gobierno de los Estados Unidos tiene un doble rasero y protege el terrorismo. Venezuela está comprometida en la lucha contra el terrorismo, contra la violencia y se une a todos los pueblos que luchamos por la paz y por un mundo de iguales. Hoy, 19 años después de ese histórico momento, es importante recordar el legado del comandante Chávez. Su mensaje lleno de conciencia, valor y amor por la patria sigue siendo una inspiración para continuar la lucha por un futuro más justo, libre y digno para nuestro pueblo. Nosotros somos hombres y mujeres del sur. Nosotros tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta, de la amenaza imperialista. Y para que ojalá pronto, en este siglo, no muy tarde, ojalá podamos verlo nosotros y vivirlo mejor nuestros hijos y nuestros nietos, un mundo de paz. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros. Un buen abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Son enemigos de la humanidad
Por esta razón hemos comenzado a utilizar el poderío militar de Estados Unidos para destruir estas redes de tráfico de Venezuela, encabezadas por Nicolás Maduro. Estos terroristas que estén enviando estos venenos a los Estados Unidos, sepan que los vamos a eliminar. No tenemos alternativa. Ya perdimos el año pasado casi 300.000 personas debido a las drogas, por el fentanilo y otras drogas. Cada lancha que hundimos transporta drogas suficientes para matar a 25.000 estadounidenses. No lo vamos a permitir. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador. Y me quisieron matar muchas veces por ello. Y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara. Y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista. Y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. Fíjese, cuando uno ve las declaraciones de Petro, las declaraciones de genocida, porque no tiene otro nombre, es la primera vez, siento yo, usted como es diplomático, diputado, exministro de Educación Universitaria, tiene una trayectoria hacia lo que es hoy ver estas caracterizaciones de individuos que está retumbando un mundo a lo interno, a esa estructura que está ahí, que es la Organización de Naciones Unidas, en contra del genocidio que ocurre hoy en Palestina, en contra de las declaraciones de él, que no es nada más a la Venezuela de hoy, una Venezuela soberana, una Venezuela que está libre, pública y notoriamente, de sustancias psicotrópicas como es el tema de la droga. Nosotros estamos curados, nunca, gracias a Dios. Si uno ve las pretensiones de este señor, cómo quiere cambiar la opinión pública mundial, y a mi criterio no va a poder. A mi criterio yo creo que hoy hay bastante ética, hay bastante claridad con lo que está ocurriendo a lo interno de esa Organización de Naciones Unidas, que la cuestiona. Habló casi un tiempo ahí en el día de ayer, cuestionando inclusive la Organización de Naciones Unidas porque está en contra de sus intereses. ¿Qué podemos decir, profesor? Y agradecido por estar hoy aquí, porque estamos delineando fórmulas ante toda esta operación de la lucha no armada que busca este señor y no sabemos cómo pueda salir a nivel de todo este subglobal. Quiero saludar al Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar, al profesor Víctor Teotisco, a su rector Stephanie, ya que estamos dándole vida a lo que es la apreciación de alto relieve, al SECODENA,
al Consejo de la Secretaría de Defensa, a nuestro mayor general Ornelas, que está hoy activo el CODENA. Consejo de Defensa se activó ayer, está activo, pero se hizo una reunión especial a todos los miembros del CODENA en este momento, el presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano con nuestro fiscal general de la República, igualmente la presidencia que preside esta secretaría es nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, direccionado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Está igualmente el Consejo Electoral, lo que es hoy el Poder Electoral, con nuestro presidente Elvis Hidrogo Amoroso. Todos los poderes del Estado hoy dándole vida a la Asamblea Nacional, con nuestro doctor psiquiatra Jorge Rodríguez, porque en verdad esto es una cuestión de psiquiatría, este señor que está ahí en la Organización de Naciones Unidas hablando, el presidente de Estados Unidos. No lo quiero ni nombrar, porque es un irrespeto para la hora de todos los que están viendo referente informativo, porque de verdad que ha perdido totalmente una visión. Bueno, esos son los intereses de los capitales, que andan desesperados, andan buscando a quién robarle las cosas, pero yo quería que usted nos diera esa apreciación. Discúlpame que me enganché, doctor, por favor. Mira, primero, estas reflexiones que yo quiero compartir, no las voy a compartir como profesor, las voy a compartir con el alma de ser venezolano. Si algo es importante, espiritual, en estos momentos históricos de la República, es el alma de sentirse venezolano. Porque ser venezolano es una cultura civilizatoria que es una lluvia de paz y de la guerra para defendernos. No importa el tamaño de los imperialistas que atenten contra la vida de los venezolanos y venezolanas y contra la integridad de nuestra patria, de nuestro territorio nacional. Es decir, con el alma de venezolano, con el alma de llanero, con el alma de bolivariano. Si nosotros tomamos la declaración del Hitler-Trump, lo primero que debemos destacar es que está derrotado. Su exposición de ayer es la expresión de un Hitler-Trump derrotado. Es creer que el mundo le va a creer su gran mentira. ¿Por qué está derrotado Hitler-Trump? Porque está demostrando que fracasó su gobierno, fracasó él y fracasó todo el poder político de los Estados Unidos para impedir que las drogas que se producen y que se procesan dentro del territorio de los Estados Unidos sean los únicos responsables de las muertes de los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses y residentes en Estados Unidos. Es decir, no puede desviar la atención pública, no la puede desviar. Están derrotados en la lucha contra las drogas porque ellos sostienen la lucha a favor de las drogas. El sistema financiero coordinado y dirigido por Wall Street es el gran ganador de las máximas ganancias de lavado de dinero en los Estados Unidos por el consumo de drogas. Los Estados Unidos es la primera nación del mundo consumidor de drogas, de cocaína, y tienen establecidos en sus leyes el permiso para que se produzca marihuana. Es decir, son unos grandes irresponsables. Y por eso que Trump, Hitler-Trump, su declaración ayer en la ONU es la demostración de que está derrotado y no puede desviar la atención de la humanidad al hacer creer que una nación como la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido certificada por todos los organismos internacionales que existen en la humanidad, incluso por la misma DEA, la República Bolivariana de Venezuela es una nación
que es libre de la producción de cualquier tipo de droga. Eso está establecido en las certificaciones que hacen los organismos internacionales. Entonces, no es Venezuela ningún responsable. Es los Estados Unidos, que no le queda más que huir hacia adelante, donde ellos lo que están es demostrando su derrota, su incompetencia, su irresponsabilidad de no poder atender el consumo de droga en los Estados Unidos, porque ellos mismos se negocian, ellos mismos se favorecen de las máximas ganancias del negocio criminal de las drogas, matan las esperanzas del pueblo ciudadano. Por eso que nosotros le decimos al pueblo ciudadano que el pueblo ciudadano tiene que aflorar el sentimiento nacional de protesta contra el Trump sionista. Parar la guerra, no es que están comenzando la guerra, no. Estados Unidos, los 365 días del año, están en guerra contra la humanidad. Son genocidas, son los acompañantes de la vergüenza más grande de la humanidad, como es el asesinato de más de 18.000 niñas y niñas en Palestina por el sionismo de Israel, del Estado de Israel sionista. Entonces, señor Trump, Hitler, no es que van a comenzar la guerra. Ustedes son unos guerreristas, unos enfermos. Ustedes han propiciado, son la plaga más destructiva de la humanidad en materia de droga, cocaína, marihuana, cualquier tipo de estupefaciente, guerra, lavado de dineros. Asuman su incompetencia y asuman su derrota en la lucha contra el consumo de la droga en los Estados Unidos. Dedíquense a hacer un plan, dedíquense a orientar el sistema educativo de los Estados Unidos, dedíquense a orientar a la familia estadounidense. Todas esas iglesias protestantes estadounidenses que también están detrás de los acontecimientos, pero que tienen visiones guerreristas y que no tienen nada que ver con el amado a los unos a los otros del Jesús, el Cristo, el verdadero, el Redentor de la humanidad, el del amor entre hermanos. Todos ellos dedíquense a planificar la verdadera guerra contra la droga en Estados Unidos, haciendo planes educativos. Vuelvan patas arriba, cambien el sistema educativo de los Estados Unidos, saquen las armas de las escuelas, de la educación secundaria, de las universidades. Tienen una juventud que la han enfermado y la han criminalizado con la droga. Son el único país del mundo donde niños y niñas asesinan a compañeritos en las escuelas, en las escuelas secundarias, en las universidades. Entonces, ustedes son los únicos responsables del consumo de la droga, de la venta de armas y de los crímenes y de las muertes que ocurren todos los días en los Estados Unidos. Venezuela no. Venezuela se respeta. La patria de Bolívar se respeta. La dignidad de los hombres y las mujeres de Venezuela se respeta. Aquí en Venezuela no somos productores ni de marihuana ni de cocaína. Aquí en Venezuela hemos sido víctimas más bien de esa política del negocio de la droga, de agentes de la CIA, de la DEA y de la oligarquía colombiana y la oligarquía peruana y la oligarquía ecuatoriana, que han creído que pueden lograr el ingreso de las drogas y masificar las drogas en Venezuela. No lo van a lograr. ¿Y cómo nosotros hemos logrado? Sin lanzar misiles, sin atacar a la población civil, sin amenazar a ninguna otra población. ¿Cómo hemos logrado? Con el amor a la familia, el valor fundamental de los venezolanos y las venezolanas, con un sistema educativo que deja clara evidencia de la prohibición del consumo de drogas, de las madres, de los padres, de las abuelas, de los abuelos, de las tías, de la familia venezolana, que orgullosamente con dignidad le dice a sus hijos, a sus sobrinos y a la juventud venezolana
que el camino de nosotros en la humanidad no es para producir droga, no es para establecer negocios con la droga, no es para maximizar un Estado con la droga, porque los Estados Unidos es un Estado que se aprovecha las ganancias a expensa de millones de muertes por el consumo de droga. Entonces, Trump, Hitler, tu discurso de ayer es la declaración de la derrota de tu incompetencia. Y es la demostración de que eres un guerrerista criminal. Eres el Hitler de estos tiempos. Nosotros aquí en Venezuela, como lo dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro y jefe de Estado, como lo dice muy bien, nosotros estamos viviendo en esa transición de la lucha no armada, que es mantener que nuestros niñas y niños hoy, durante la semana, vayan a las escuelas, nuestra juventud a su educación universitaria, secundaria, el trabajo en las comunas, el trabajo en las empresas, nuestros trabajadores dedicados, el ciudadano común recreando, haciendo deporte. Eso es lo que nosotros llamamos el día a día, la cotidianidad de la paz. Nosotros somos un pueblo pacífico, sin duda alguna, pero nosotros hemos aprendido las lecciones máximas del libertador Simón Bolívar. Bolívar tuvo que hacer la guerra para que viniesen posteriormente los tiempos de la independencia, los tiempos de la libertad, los tiempos de la justicia y los tiempos de la paz. Eso que nos decía el comandante Chávez, que nos recordaba hace 19 años en la ONU, cuando declaró la relación del Estado profundo de los republicanos como Bush y Trump con el diablo, porque son el diablo. Son el diablo, pero no son más poderosos que Jesús, el Cristo, el verdadero, el de amados los unos a los otros. En ese contexto estamos nosotros aquí en Venezuela y acompañamos sin duda alguna ese discurso valiente, ese discurso inteligente, ese discurso bolivariano, ese discurso unionista del presidente Petro, que ha demostrado que con inteligencias, con planes, se puede darle golpes contundentes a los mafiosos, a los Uribes, a los Duque, a los Pastrana, a los Santos, para derrotar la droga. La droga se derrota con planes, no con guerra ni con misiles. Así es, profesor. Quiero agradecerle, ¿verdad? Y estamos aquí concatenados en un solo discurso. Yo asumo mi responsabilidad aquí, claramente y precisamente por la defensa de la patria, por la defensa de nuestro gobierno, que lleva Nicolás Maduro Moros. Igualmente las declaraciones que dio el presidente Petro de altura, una altura estratégica, no matando, sino cómo hacer política para ir contribuyendo en la paz de Colombia y acabar con esos flagelos históricos que tiene. Agradecido al profesor Edgardo Ramírez que nos está acompañando hoy, de verdad, porque son programas que hoy tenemos que tratar de buscar la mente en familia. Quiero saludar a todos los mensajes que nos están llegando con la humildad del caso. Estamos saliendo en vivo, estamos dando la cara porque es la realidad meridiana. No es nada más la patria que nos llama, es el corazón de cuidar nuestro terruño que es aquí. Y este terruño es de todas y todos, sin distingo de credo, raza ni condición política. Es querer a la Venezuela de hoy, a una Venezuela que está remontando a la paz y el bienestar que nos ha costado. Yo no soy empresario, pero veo cómo los empresarios le están poniendo un mundo. El emprendedor, todas y todos. Aquí ningún genocida, Hitler, como el señor Trump, nos puede quitar la felicidad. Me disculpa que me conecte con un discurso estratégico que nos da el profesor Edgardo Ramírez. Vamos a ir a una pausa, no se separen, ahorita nos activamos con el primer reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está diseminada en todo nuestro territorio nacional. Vamos a una pausa y volvemos.
vemos, ¿vale? ¿Verdad que esto hoy, cuando uno habla de todos estos temas, de lo que es los estados de excepción, la fórmula que tiene nuestra Constitución para proteger, es un manto, hablaba un tratadista jurídico como lo fue Couture en los 10 mandamientos, ¿no?, que nos da. Ya viene la fórmula de la justicia que se debe imponer ante la ley. Y uno ve hoy en el primer mandamiento cómo nuestra Constitución del 99, el constituyente, emergió con una fórmula de protección ante cualquier amenaza o cualquier arremetida. Y vemos hoy cómo nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, acoplado al andamiaje jurídico que tenemos y del que estamos en unión nacional, vemos hoy cómo está presente y puede estar activo en cualquier momento los mecanismos de protección que nos da nuestra Constitución para garantizar la paz nacional, la seguridad de la nación y el desarrollo nacional. Me recuerdo, profesor, porque fue parte de mi maestría en seguridad de la nación, fue mi tema, pues. Fue mi tema y nunca había querido tocarla, pues, pero imaginémonos cómo el trabajo lo hace uno. Entonces, estoy recordando esas fórmulas que uno tiene en la investigación de ante posibles problemas, soluciones, porque es un tema de la maestría. Entonces uno ve hoy cómo el camino estratégico nos pone a la Constitución acertadamente en buena lid. Como vemos hoy, y ahí tenemos unas cápsulas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en declaraciones que dio, unas declaraciones meridianas, con todos los poderes del Estado, para garantizar que nuestro pueblo esté seguro. Y más allá que es importante la seguridad, es la paz, el sosiego y garantizar que no se pare el espíritu nacional, que es lo más importante de nosotros. Es lo más importante y es lo que ustedes han garantizado, todos nosotros garantizamos, estar aquí con una televisora diferente, con oficiales de primera línea en el área de la comunicación audiovisual, no es fácil. Igualmente todos los subsectores. Por eso es que hoy en un programa especial había que darle vida en una comunicación diferente, como siempre lo hacemos, pero es nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno como docente siempre uno recuerda en las aulas sagradas de lo que es nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, lo que representa hoy y siempre será entrar conociendo la patria y salir con la cosmovisión epistémica de defenderla. Por eso es que hoy estamos construyendo dentro del referente informativo la responsabilidad de defender a un gobierno social, un gobierno que hoy imprime en estos 26 años una conducta recta, como lo decía el padre Bolívar, y dejemos hacer prodigios. Vamos a ver esos videos, profesor. El CODENA activo hoy, nuestro Consejo de Defensa. Nacionalidad republicana con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela. Es creciente el apoyo al pueblo de Venezuela desde todos los niveles de los países de América Latina, el Caribe, desde la opinión pública estadounidense, a esta narrativa falsa que pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Sudamérica, y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente. La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica.
y el pueblo de los Estados Unidos y la opinión pública estadounidense y mundial lo saben plenamente. Venezuela con serenidad, porque tenemos la razón y la verdad de nuestro lado. Como decía nuestro Señor Jesucristo, y quedó plasmado en la Biblia, en nuestro libro sagrado, Jesucristo decía: soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros con Jesucristo y el pueblo de Venezuela decimos: somos el camino, la verdad y la vida, en tremenda lucha contra la mentira, la violencia y la inmoralidad. Y el Consejo de Estado, bueno, dirigido por la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, donde participan toda la institucionalidad del país, la institucionalidad republicana, como lo establece la Constitución, fue instalado hace semanas atrás y ha venido trabajando, deliberando. Estamos instalando esta mesa con el presidente de la Asamblea Nacional, todos los equipos jurídicos de la Asamblea Nacional que han hecho el estudio, y además el presidente de la Asamblea Nacional dirige el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que fue instalado exactamente hace una semana. Y el Consejo Nacional de Soberanía y Paz ha dado sendos aportes jurídicos de estudiosos del país en materia de los decretos que sirven como instrumentos y recursos de paz si Venezuela fuera agredida militarmente por el imperio estadounidense. Los poderes que establece la Constitución para defender la estabilidad, la institucionalidad, la paz y la seguridad de todo el país y de todo el pueblo de Venezuela. Ya los pasos consecuentes para aplicar la doctrina integral de defensa nacional están en un nivel avanzado de desarrollo. Hoy en Caracas se vio una movilización autoconvocada por el doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República. Así que bueno, este tremendo equipo de trabajo vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la República, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. Así que vamos a proceder a ese debate ahora. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Está activo, no ha parado. Y vieron en horas ya las declaraciones que están por toma de decisiones ajustadas a la Constitución y en apoyo desde aquí de referente informativo, como debe ser, hacia lo que determine nuestro alto Estado venezolano en la garantía que nos da la misma Constitución para actuar ante cualquier amenaza o contra cualquier cosa que pueda, ni quiera Dios, sobrevenir. ¿Qué podemos decir, profesor? ¿Hay algún otro video del...? No. Fíjese, muy importante. Muchas gracias, cónchale, esos detalles, ¿vale? Mire, es muy importante. Yo voy a permitirme recordar que en la historia de Venezuela republicana, la única constitución de la República pensada, reflexionada, madurada, aprendida, enseñada, desde lo que ha sido todas las 26 constituciones anteriores, ha sido la única constitución
que ha sido aprendida y construida por el pueblo venezolano, por el pueblo llano, por el pueblo científico, por el pueblo especialista en materia del derecho, por los comuneros, por los campesinos, por los pescadores, por los deportistas, por los artistas, los intelectuales. Es decir, todos y todas participamos en esta Constitución, impulsado por el genio, el comandante supremo Hugo Chávez Frías, que siempre aseguró que el poder genuino de una nación es el poder constituyente. Y esta Constitución es producto del poder constituyente. Es la única Constitución elaborada por el pueblo en todos los años de República de Venezuela. Y además luego fuimos a un proceso de votación donde mayoritariamente todas y todas la aprobamos. Entonces tenemos un compromiso hoy histórico de esta letra hacerla vida, de esta letra hacerla alma, de esta letra hacerla dignidad y amor a la patria. Fíjense, voy a leer el artículo 338 a propósito de la instalación del Consejo de Estado Nacional por el jefe del Estado, Nicolás Maduro. Este artículo está comprendido de 3 párrafos. Un primer párrafo que dice: podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable hasta 30 días más. Hay un segundo párrafo que dice: podrán decretarse el estado de emergencia económico cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. Pero ahora voy a leer el tercer párrafo, que es el que nos compete en la actualidad. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo. En Venezuela no hay conflicto interno. En Venezuela hay paz interna, hay seguridad interna, hay una cotidianidad producto del esfuerzo, el trabajo de todos los venezolanos y las venezolanas que estamos viviendo en convivencia. Sigo, que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones. Es decir, que el discurso del Hitler-Trump, el discurso guerrerista, el discurso genocida, el discurso del uso de las armas, es mentira que quiere hacer paz. Trump, Hitler, es un mentiroso empedernido, compulsivo. Eso es lo que es Trump, Hitler, un mentiroso compulsivo. Mientras los Estados Unidos, su economía descanse sobre la venta de armas para las guerras en la humanidad, de la venta de armas para las mafias del narcotráfico, para la venta de armas para que los niños, las niñas, los jóvenes de Estados Unidos se sigan matando, Trump no quiere ninguna paz. Trump, Hitler, es un propiciador nato de la guerra, es un criminal de guerra que está al frente de un Estado criminal de guerra, como es el Estado, como son los Estados Unidos. De tal manera que la decisión que propone el jefe del Estado, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, presidente Nicolás Maduro Moro, es perfectamente legal, es constitucional. Reza en la Constitución en el artículo 338 y es responsabilidad directa nuestra, de los venezolanos y venezolanas, defender después de ese discurso guerrerista que lo hizo en las Naciones Unidas, y por eso se habla de un decreto de conmoción exterior, porque ayer enfiló
las baterías de la guerra contra Venezuela. Ayer nos amenazó con misiles, ayer nos amenazó con bombas. Nosotros no somos ningunos cobardes, pero nosotros tampoco subestimamos a los guerreristas como lo fue Hitler y como lo es hoy el Trump Hitler del siglo XXI. No lo subestimamos. Ayer prácticamente hizo una declaración de guerra contra el pueblo venezolano, contra las vidas de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, contra la familia venezolana. La familia venezolana no tiene nada que ver con el negocio del narcotráfico. El gobierno venezolano no tiene nada, corrijo, tiene que ver con la lucha contra el negocio del narcotráfico. Nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, nuestro Ministerio de Interior y Justicia, dirigido eficientemente por el capitán de la Revolución, Diosdado Cabello Rondón. Las milicias nuestras están luchando contra el narcotráfico. La familia venezolana está luchando contra el narcotráfico. La sociedad venezolana estamos luchando contra el narcotráfico. Muy diferente a lo que Trump Hitler está haciendo en los Estados Unidos. Están promoviendo el narcotráfico, están promoviendo las muertes de los niños y jóvenes de los Estados Unidos por el negocio de las armas, de la venta de armas y por el negocio de las guerras, y los banqueros de Wall Street dirigiendo las tasas de ganancias del negocio y el lavado de dólares de las drogas en los Estados Unidos y del negocio en Europa con los gobernantes racistas. Entonces, ayer hizo una declaración de guerra, y esa declaración de guerra está fortalecida, Constantini, por el decreto criminal del otro criminal, Obama, Hitler, en marzo, el 9 de marzo del 2015, cuando nos declararon una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué nos declararon una amenaza? Porque nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, porque el gobierno bolivariano socialista de Venezuela está luchando contra el narcotráfico, porque el comandante supremo Hugo Chávez Frías expulsó a la DEA de Venezuela porque eran los principales operadores del negocio del narcotráfico en Venezuela, y el comandante supremo Hugo Chávez Frías, con la sociedad venezolana, con la familia venezolana, expulsamos a la DEA de Venezuela y hemos liberado a Venezuela de la producción de marihuana y de cualquier tipo de droga. Entonces, ese discurso que realizó el Trump Hitler de ayer es un discurso de guerra contra Venezuela. Aquí, vean cómo estamos los venezolanos. Los venezolanos no estamos temerosos, como dice el comandante en jefe Nicolás Maduro, nervios de acero, como dice el comandante supremo Hugo Chávez, como dice el comandante supremo Hugo Chávez, porque está vivo con nosotros. Esta patria la vamos a defender con el alma, con la vida y con el amor. Ahí tenemos un video de Chávez, ahí tenemos un video de Chávez. Pues podemos ver. Vamos a verlo, porque aquí no tenemos ni teleprompter, Trump, Hitler. Nosotros aquí no usamos teleprompter, ni gobierno, ni nada. Nosotros estamos aquí en vivo y en directo. Vamos a ver ese video. Bueno, miren, un día como hoy, camaradas, compañeras y compañeros, se retiraban las últimas tropas gringas del Vietnam y se mostraba ante el mundo la inmensidad de un pueblo que supo y que ha sabido siempre luchar contra imperios e imperios y luchar y derrotarlos. Por eso decimos hoy que viva el pueblo del Vietnam. Desde aquí un saludo a ese pueblo heroico, a los hombres, a las mujeres del Vietnam, a su gobierno, amigo. La guerra de todo el pueblo, no olvidemos que esa es una de las líneas estratégicas de la revolución bolivariana. La defensa del país es responsabilidad de todos nosotros. El Partido Socialista Unido tiene que asumir, junto al pueblo, como vanguardia del pueblo, también esa tarea, la defensa nacional. Preparación para la defensa nacional.
para la defensa de nuestro territorio, para la defensa de nuestra Constitución, de las conspiraciones externas, de las conspiraciones internas y de todas las amenazas. Amenazas, compañeros, que siempre estarán allí. Siempre estarán allí. Por distintas razones. Se trata de Venezuela, en primer lugar. Tierra esta en la que nacimos nosotros, levantisca por esencia. El Orinoco es la cuna caribe. A nosotros nos vendieron la falsa tesis de que aquí, cuando llegaron los barcos conquistadores, imperialistas de Europa, de que aquí no había civilización alguna, de que nuestros viejos abuelos, los aborígenes de esta tierra eran salvajes. Incluso se defendió la tesis en Europa de que no tenían alma y se discutió durante mucho tiempo si eran humanos o eran solo animales. Bueno, todos somos animales, todos somos del reino animal. Una vez me dijo a mí un superior por allá hace mucho tiempo, mire, animal. Y yo le dije, usted también es animal. Todos somos animales, solo que nosotros somos supuestamente el escalón más alto, ¿no?, del reino animal, supuestamente, pero eso pudiera estar en duda. ¿Quién ha visto aquí alguna guerra entre las cucarachas? Ustedes han visto los tigres peleando, tigre no come tigre, ¿verdad? O los caimanes entre ellos. Se protegen más bien. La única especie del reino animal que desde que existe prácticamente se ha dedicado a entredestruirse es la especie humana. ¿Quién ha visto los árboles destruyéndose entre ellos? ¿No? Ni las hormigas, ni los bachacos, ni nada, ni las serpientes. Pero bueno, asumimos que nosotros somos, decía Nietzsche, el superhombre, decía él, que nosotros somos, o debemos ser, deberíamos ser, la especie humana, el puente entre el animal y lo que él llamaba el superhombre, el hombre de los valores, el superhumano, la humanidad, o lo que decía Cristo de otra manera, el hombre, la humanidad debe ser el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Y lo que decimos nosotros, los socialistas con el Che Guevara, nosotros los revolucionarios debemos ser el escalón más alto de la especie humana y estamos aquí para salvar a la especie humana de la destrucción. Los revolucionarios y revolucionarias, los socialistas, los cristianos verdaderos, los humanistas. Bueno, volvemos con ese Chávez vivo, con ese Chávez que dio una línea de acción y Nicolás, eso fue en el Congreso del partido. Ese fue, fíjese, fíjate el contexto que estamos este dando. video, tenemos dos, hay otro por ahí. Este video, además que tiene una relevancia porque es el primer Congreso extraordinario del partido. Y está nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, con su uniforme bolivariano de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablándolo a los delegados y a las delegadas del partido, que hoy es vigencia este mensaje. Es un mensaje, tenemos que recordar, Constantino, esto es muy importante en estos momentos, empezar a recordar cosas y darle la coherencia a lo que fue la ruptura que produjo el comandante Chávez en la doctrina militar de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Es decir, la primera ruptura, entiende, como ejército, la produce el libertador Simón Bolívar. ¿Ok? Que no solamente es un ejército para libertar a Venezuela, sino para libertar al continente de América, pues sueño también del generalísimo Francisco Miranda, acumulando todo el proceso de aprendizaje de la lucha antiimperialista de los pueblos ancestrales y de lo que fue la rebeldía de los cimarrones contra todo ese estado colonialista. Es decir, que nuestras Fuerzas Armadas en esencia es antiimperialista. Entonces allí lo que el comandante Chávez
quiere destacar, porque en el año 2007, si no mal recuerdo, escúchese bien, en el año 2007, el comandante Chávez produce una ruptura con el Plan Sucre, para acondicionar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una fuerza única, unida, pero una fuerza también que estuviera preparada en la guerra no convencional, en la guerra híbrida, y para eso tenía que estar diseñada una nueva doctrina militar, estudiada y aprendida por los cadetes y las cadetes, y también injertarlo en la experiencia de los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el término de la guerra de todo el pueblo. Yo creo que esto es muy importante, ya cuando el comandante produce esa ruptura en el año 2007, que luego está la ley orgánica del año 2009, y luego se produce un elemento muy importante, la creación de la Universidad Militar Bolivariana en el año 2010, porque es el epicentro de la producción de conocimiento y de investigación de los cadetes y cadetes de toda la fuerza, y además también en el año 2009 surge ya el componente de la milicia como un componente fundamental del pueblo en armas para defender la soberanía de la patria. Entonces yo creo que lo que el comandante Chávez nos hace valorar en este contexto es la unidad de la Fuerza Nacional Bolivariana, pero también coloca dos cosas que son muy importantes, que es la ideología supremacista. Eso que decía él, bueno, mira, hasta el año 1535, 36, 37, no recuerdo ahorita con exactitud, por primera vez el Vaticano reconoce, para que ustedes vean lo absurdo de la ideología supremacista, no solamente en el Estado profundo político, sino en el Vaticano, en 1535, 36 o 37, es que reconoce que nuestros pueblos ancestrales tenían alma. Entonces, un poco para reconocer también sin piedad todo el exterminio y genocidio que hubo contra la población ancestral aquí en nuestra América, pues. Entonces, ahí el comandante Chávez nos recuerda que el supremacismo es desde los tiempos, desde hace 500 años, y que hoy solamente está modernizada con uso de misiles, con uso de bombas nucleares, con uso de guerras biológicas, como lo es la COVID-19, porque siguen mutuando, con uso de guerras químicas, con el uso de la narrativa de las mentiras, porque son unos mentirosos compulsivos, todos estos jefes de Estado de la Europa racista y el Trump Hitler. Entonces, en ese contexto, el comandante Chávez también nos deja un eslabón bien precisado, que el enemigo principal es el imperialismo, porque el imperialismo es una doctrina que atenta contra la soberanía y contra la unidad nacional y la integridad territorial de los estados-naciones. Por eso es que él apremia lo que significa el legado del libertador Simón Bolívar en unas fuerzas armadas que le da la independencia no solamente a Venezuela, sino a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, y sirvió como un epicentro arrollador de conciencia viva para que los pueblos de América, desde México hasta la Argentina, asumieran la lucha por la independencia, pero también la unidad de nuestra América, y por eso la gran convocatoria que desarrolló para 1826 del Congreso Anfitriónico de Panamá para establecer un ejército único en la región, ofensivo y defensivo contra el imperialismo de ese tiempo, que era España, que era la Santa Alianza de Europa y de ese imperio naciente que estaba naciendo de los Estados Unidos. Creo que el comandante Chávez aquí visualiza, pero también nos aterriza en un legado importante en la guerra de todo el pueblo, que es la experiencia y la victoria del pueblo vietnamita, de las directrices de Ho Chi Minh y el gran significado que tuvo el comandante heroico Ernesto Che Guevara como ser un hombre que se forjaba también en los caminos bolivarianos, porque siendo Argentina, estuvo luchando en Guatemala
estuvo acompañando al gobierno de Jacobo Arbenz, luchó contra el golpe de Estado del gobierno nacionalista de Jacobo Arbenz, se incorporó a la lucha armada para liberar a Cuba junto a Fidel y Raúl Almeida y Camilo Cienfuegos de la dictadura de Batista, acólita del imperialismo de Estados Unidos, y también estuvo en África y en Bolivia. Es decir, que la lucha de la guerra de todo el pueblo está sustentada en esos quiebres, esas rupturas paradigmáticas que produce el comandante Chávez a partir del 2017 con el Plan Sucre, hace la modificación en el 2009 con la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas y aglutina todas las escuelas militares en una universidad militar bolivariana, le da un papel relevante a las milicias y es lo que hoy le está dando continuidad el comandante en jefe Nicolás Maduro para fortalecer el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo contra cualquier amenaza, contra cualquier disposición de guerra que siempre la van a tener los imperialistas, pero que pretendan materializarla en nuestro territorio, van a conseguir un pueblo bolivariano con conciencia, chavista, antiimperialista, unido con el alma para defender a la familia venezolana y para defender toda nuestra historia, defender todo nuestro legado histórico y que el mundo sepa que seguimos siendo el pueblo invencible del libertador Simón Bolívar y el pueblo que resucitó a Bolívar con el comandante supremo Chávez como un líder del siglo XXI antiimperialista que forjó la unidad nacional y la unidad de América Latina y del Caribe y que trascendió esa unidad a lo que significó la postura de un nuevo núcleo contrahegemónico contra las guerras de los imperialistas y los supremacistas para tener un mundo mejor basado en la diplomacia bolivariana de los pueblos. Creo que estos tiempos son tiempos de estudio, son tiempos de reflexión, pero también son tiempos, como lo estamos haciendo, de preparación física, de preparación militar, de la doctrina militar asimétrica desde los tiempos de Guaycaipuro, pasando por los cimarrones, pasando por la lucha independentista libertador Bolívar, la revolución social del general de hombres libres, general en jefe Ezequiel Zamora, de la defensa que hizo Cipriano Castro y las Fuerzas Armadas de lo que fue en el año 1902, que pretendieron pues ingresar a Venezuela, alemanes, ingleses e italianos, y lo que ha sido pues toda la tradición de lucha del pueblo venezolano, la lucha armada de la década de 60, lo que fue ese movimiento de masas estudiantil durante la década 80 que luchó contra las políticas neoliberales, contra el pago ilegal de la deuda externa y lo que fueron las dos grandes rebeliones del año 1992, como fue la rebelión del 4 de febrero del Ejército y la rebelión del 27 de noviembre de la Armada y de la aviación bolivariana. Y después lo que fue la consagración, la recuperación de la liberación nacional, el 6 de diciembre de 1998, con la elección del comandante supremo Hugo Chávez Frías, que hasta estos tiempos, 26, 27 años de lucha, de liberación nacional, de firmeza nacional, de unidad nacional, y que hemos infligido derrota tras derrota a los apátridas, acólitos de los imperialistas, los Estados Unidos, de los racistas europeos, pero que hoy más que nunca este pueblo bolivariano, este pueblo chavista, este pueblo zamorano, cada día está más consciente y está más convencido de que para defender la paz, de que para defender a la familia venezolana y para defender la integridad territorial, tenemos que estar en el ejercicio pleno físico y del uso de las armas, pero no porque seamos guerreristas, sino que porque nos están forzando al uso de las armas, porque nos están amenazando. El Trump, Hitler nos está amenazando y sepa Trump, Hitler y sepan los apátridas y sepa el mundo que este pueblo es del tamaño de Simón Bolívar, es del tamaño del general Ezequiel Zamora, es del tamaño de Guaycaipuro, es del tamaño del comandante supremo Hugo Chávez. Con conciencia,
con organización, con movilización, con nervios de acero, con conocimiento de la guerra asimétrica, guerra de todo el pueblo, estratégica, la unidad nacional, táctica, lo que significa la guerra híbrida, es decir, frente a una superioridad militar que tiene el imperialismo, nosotros anteponemos la superioridad de la inteligencia, de la sabiduría y la superioridad de la moral, de la ética, de que somos una nación libre de droga, de que somos una nación amorosa, de que somos una nación pacifista y de que somos una nación que lucha, cree y está convencido que tiene que haber una nueva humanidad en paz. Profesor, vamos a irnos a una pausa, vamos a un tercer segmento con la tranquilidad meridiana que nos lleva, que nos motiva. Ya por ahí tenemos el segundo reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Debemos ir a Portuguesa ahorita, en caliente. Vamos a irnos con ese video, vamos a una pausa rapidito y volvemos. Saludo a la audiencia, agradecerle a todas y todos. Estamos haciendo un programa diferente porque ante una guerra de la mentira, fíjate lo que nos pone un alumno mío, una guerra de la mentira, que es lo que tiene este genocida Hitler-Trump, que es una guerra de la mentira, tiene razón. Hoy estamos tratando, por medio de la institucionalidad, tratando porque la corresponsabilidad es de todos aquí. Aquí en la Constitución todos somos corresponsables en la seguridad, en la defensa y en el desarrollo nacional. El artículo 326, profesor, y usted dio una claridad meridiana tocando el tema del partido, porque los partidos son la base institucional de la democracia. No es la dictadura, en la dictadura no hay partidos, porque esas son las cosas, fíjate, que nosotros estamos explicando. Y dentro de este contexto que vivimos hoy, con la guerra de la mentira del Hitler-Trump, hoy es importante ver la claridad meridiana que tenía Chávez. Ahí tenemos unas cápsulas, profesor, no sé si usted quería... Claro, vamos a verla, por favor. Habría que preguntarse, esa cumbre de terroristas que se reunió en Washington, algunos venezolanos, bolivianos, genocidas. Como se preguntaba ayer un buen periodista en una entrevista, oye, sería bueno saber qué pasaporte están usando estos delincuentes. ¿Por dónde entraron? Si algunos de ellos están en la página, ¿cómo se llama? Roja en el código rojo de Interpol. Facilito llegaron y llegan y se pasean por las calles de Washington. Les hacen agasajo. Por eso tiene razón Chomsky. Yo repito con Noam Chomsky, el Estado estadounidense es un Estado fallido que actúa más allá de las leyes internacionales, no respeta absolutamente nada y se siente además con derecho a hacerlo. Esta es la gran amenaza, la más grande amenaza que hoy vive el planeta. El imperio yanqui, sin duda, ha entrado en una fase de declinación política, económica y sobre todo ética. Pero ¿quién puede negar su gran poderío militar, lo cual, combinando esos factores, convierte a este
el más poderoso imperio de la historia de la tierra, en una amenaza mucho mayor para nuestros pueblos. ¿Qué nos queda? Ya se ha dicho también, unidad, unidad y más unidad. ¿Cómo es que se va o que vamos a seguir nosotros permitiendo, a riesgo de que nos llamen aquello de otra vez la patria boba o la revolución boba, o si queremos ser mucho más populares en la palabra, la revolución pendeja? ¿Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui y anden por allí haciendo uso de la plena libertad para abusar y violar nuestra Constitución y tratar de desestabilizar al país? Imploro que se haga una ley muy severa para impedirlo. Esa debe ser la forma como nosotros debemos responder a la agresión imperial, a la amenaza imperial. Radicalizando posiciones, no aflojando absolutamente nada, ajustando posiciones, afincando el paso, consolidando la unidad revolucionaria. No debe haber cabida en nuestras filas civiles, militares para las medias tintas. No, una sola línea. Radicalizar la revolución. Hay un libro que yo leí hace años y lo tenía por ahí, no sé qué se hizo. No recuerdo su autor en este momento. Allende, la revolución desarmada. La revolución desarmada, porque ese es otro tema. Una revolución bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Tan desarmada estaba la revolución socialista en Chile, que Allende solo, Aristóbulo, terminó siendo él, que era médico e intelectual. Él terminó poniéndose un casco de acero, de soldado, y agarrando una metralleta. Él fue su propio soldado. ¿Hasta dónde estaba desarmada la revolución socialista en Chile? Eso sí es una experiencia importante de asumir. Recuerdo a mi general Pérez Aracay, una vez me dijo: Hugo, tú no puedes ser como Jerónimo Savonarola, un profeta desarmado, que terminó profeta, pero desarmado, colgado por allá, en la Florencia de los Médicis. Me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución, varias veces se lo dije, incluso en alguna ocasión yo peleé por ese libro, como se dice, por ese libro La Revolución Desarmada, antes del 11 de abril de 2002, recordándole a la burguesía venezolana y al imperialismo que nos merodeaba, nos daba vueltas, así como los tigres cuando andan de caza. Uno los olía, uno los presentía, hasta llegamos a verlos, pues. El acecho, más que tigres, los lobos, los chacales. Los chacales. Que por cierto, tiene mucho que ver esto con el 11 de septiembre, el otro, el del terrible evento en Nueva York. El acto terrorista en Nueva York, eso fue el 11 de septiembre del 2001. Todavía no se saben muy bien las causas, quizá nunca se sepan, de aquel evento terrible. Quedaron muchos cabos sueltos. Lo cierto es que
el imperio yanqui aprovechó ese evento, independientemente de sus causas, para desatar la más salvaje agresión imperialista que se conozca en la historia de la humanidad. Y entre esa agresión o esa ofensiva imperial estuvo el golpe de Estado aquí en Venezuela el 11 de abril de 2002. Pero yo quería rendir tributo sobre todo a Salvador Allende y decir eso, pues, que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo y, por qué no decirlo, el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero. Cuánto me hubiese gustado conocerle, Salvador Allende. Decimos hoy desde aquí que viva Allende y que viva el socialismo. Pero bueno, lo que ocurrió en Chile fue eso, el imperialismo, todos los planes desestabilizadores, la burguesía chilena, la extrema derecha chilena, los medios de comunicación de la extrema derecha, agrediendo, generando violencia, bueno, creando las condiciones, pues, desestabilizando al país de todos los puntos de vista. Terrorismo mediático, terrorismo económico, sabotaje político, asesinatos selectivos. Llegaron a asesinar hasta al jefe del ejército, porque no se plegó al plan golpista. Y hasta creo que algún edecán del presidente Allende. Echeverry, este es el autor, pero no apareció el libro. Echeverry Catriel. Allende. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Porque es lo que ha ocurrido en esta América en todo este tiempo. La doctrina Monroe, pues. La implosión, matar presidentes, acabar con pueblos, con estados sociales. Cuando escuchamos al comandante Chávez, se plasma, escúchese bien, una semiótica de la emancipación. Llana, transparente, clara como la luna, como le gustaba decir a él. Una semiótica de la emancipación. O sea, el comandante Chávez nos preparó para este tiempo. O sea, analizando lo que acaba de decir el comandante Chávez, cuando él hace relación a la lucha de una revolución, pero que no debe prevalecer una revolución no armada, es porque él nos estaba preparando para la lucha con el principal enemigo de la revolución bolivariana socialista, que es el imperialismo. Porque el imperialismo sabe tumbar gobiernos, sabe asesinar presidentes, sabe bombardear pueblos, sabe asesinar pueblos, sabe lanzar misiles, sabe lanzar bombas. Entonces, aquí está claro, pues, era una preparación desde la perspectiva de la semiótica, de la emancipación en la conciencia, sembrarla en el corazón, en el espíritu, de que teníamos que estar preparados para este tiempo. Y ahí coloca el ejemplo de lo que fue la manifestación, el heroísmo, la dignidad de un presidente pacifista como fue Salvador Allende. Lo derrocan, como lo decía el comandante Chávez, porque era una revolución no armada, donde él con dignidad defendió con un equipo, pues, de hombres y mujeres que lo acompañaban. Pero hoy la clave es esta. La clave es que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy la clave es que tenemos una milicia. Hoy la clave es que tenemos cuerpos de combatientes defendiendo empresas de producción nacional. Hoy la clave es que tenemos un pueblo que está estudiando, que está investigando, que se está preparando físicamente, que se está preparando operacionalmente, que se está preparando tácticamente y estratégicamente en la guerra de todo el pueblo contra, pareciera ser, una eminente
acción del imperialismo. Entonces, hay un proceso nacional en los 335 municipios, en los circuitos comunales, en las comunidades, en los barrios, en las canchas, en las universidades, en los liceos, en las comarcas, en los ríos, en las montañas, en las cuevas. Estamos en un proceso de estudio. Estamos revalorizando, estamos materializando toda esa acumulación histórica de lucha que nosotros tenemos. Saldrán nuestros 54 pueblos aborígenes a utilizar las flechas con el veneno curare. Saldrán nuestros afrodescendientes heroicamente del ataque sorpresa, el repliegue a los cumbes para luchar contra los imperialistas cuando lucharon contra los colonialistas. Estará toda la fase de hombres y mujeres del proceso de la independencia. La guerra de guerrillas que se generó desde 1811 hasta 1823-24 en Venezuela y 1824 con la batalla de Ayacucho. Todos esos procesos de aprendizaje. Porque tenemos un enemigo, insisto, que militarmente es superior, pero nosotros somos superiormente moralmente, nosotros somos superior éticamente, nosotros somos superior en querer amar y luchar porque Venezuela esté libre de droga, como lo está hoy. Porque por todos los países donde Estados Unidos ha llevado la guerra, hoy son países consumidores y son países con el negocio de la droga. Nosotros no vamos a permitir eso en Venezuela. Por eso que Trump, Hitler, miente, incompetente, no acepta la derrota que ustedes tienen en la lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos, porque ustedes son los únicos que ganan con las tasas de ganancia a costa de las muertes, de la esperanza de las sociedades como son los jóvenes. Entonces, el comandante Chávez nos propició, unificó, sobre todo a esa forma como cada fuerza en las Fuerzas Armadas se veía separada, ahora se ve como una Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana unida. Y ahora con el planteamiento del comandante en jefe Nicolás Maduro, fusión popular, militar y policial. Es decir, hay todo un escenario, o sea, uno sale a las calles de Venezuela y hay una cotidianidad, pues, de ir al trabajo, de ir a la escuela, al liceo, la universidad, la investigación, las artes, el deporte, la recreación, los abuelos y las abuelas haciendo sus ejercicios en los parques, pero también, paralelamente, preparándonos activamente, físicamente, operativamente, tácticamente y estratégicamente, porque esta es una revolución armada para defender a la familia y para defender a la patria. Bueno, profesor, vamos a irnos a una pausa. Vamos a ir a una pausa rapidito porque hoy estamos construyendo un programa, no es nada más para la defensa, sino para lograr que la conciencia meridiana esté claramente. Nos vamos sin reporte, sin nada. Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos. Tenemos aquí la del 99, la que hoy en 26 años ha crecido, se está fortaleciendo y hoy se está materializando. No quedó como letra muerta, por el contrario, hoy vemos cómo esa visión del constituyente era claro y preciso que teníamos que estar preparados. Hoy tenemos a Chávez, profesor. No sé si usted quería... Dale. Un Chávez diplomático, un Chávez que habla y a la vez tenemos una cápsula ahí que, oye, quiero saludar al equipo de producción, a Omar Ruiz y a Wilder Vargas. Equipo hoy con el tema audiovisual importante, a nuestro equipo de Telefan, que es un equipo de primera línea, oficiales superiores, subalternos,
tropa profesional, militares todos, que hoy tenemos una televisora diferente y con espacio diferente porque estamos en unión popular, militar, claramente establecida por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros no somos militares. ¿Ah? Y vemos hoy cómo se está materializando la doctrina estratégica militar que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Saludar a todo nuestro Estado Mayor Superior, ¿vale? Pero también a nuestro ministro de la Paz, Diosdado José Cabello Rondón, estrategas perfecto hoy en mantener y tranquilizar y ver que el enemigo aquí Chávez Guía. Tiene que entender que somos inexpugnables. Vamos a ver ese Chávez vivo, vamos a verlo. Chávez Guía. Chávez Guía, Chávez Guía. You were asking me about a force and a strength. ¿De dónde proviene? Where does it come from? La conciencia. Conscience and awareness. Yo estoy consciente. I'm aware. ¿Por qué estoy aquí? Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora. Aceptémoslo con honestidad. El sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, colapsó, se desplomó, no sirve. Uno puede apreciar que se está levantando una nueva era. Como canta Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Se levantan corrientes alternativas, pensamientos alternativos, movimientos alternativos, juventudes con pensamiento distinto. La cumbre del Grupo de los 15, la cumbre del movimiento de los no alineados, con una resolución histórica tomada en discusión abierta y con transparencia. Más de 50 jefes de Estado. La Habana fue capital del sur durante una semana. Importantísimo para el nacimiento de la nueva era, para evitar la hegemonía y el imperialismo. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incrementar la conciencia, para darnos cuenta de que este camino es el único camino, con sus variantes, con sus diversidades. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo. Más allá de lo que piensen los funcionarios o no, de los gobiernos aquí representados. Tenemos ya otro mundo donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestros países. Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. No es. Yo tengo varios alertas que me llegan incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, para señalarme a mí. Eso viene aproximándose, y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien,
Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó. Bueno, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Creo que 7 abogados que trataron de defender a Saddam fueron asesinados. ¿Quién lo defendía? Estaba muerto ya. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, dijo, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. Yo no voy a irme para un monte, no. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano. Pero esta es la reflexión final, ahí tiene, pues, con toda esta estrategia de nuestro comandante Chávez vivo, Chávez reflexivo, y hoy Nicolás Maduro Moros en unión nacional, constitucional, ante cualquier alarma, porque para eso está la Constitución, tanto externa como interna. ¿Qué podemos decir? Esta reflexión del comandante Chávez hay que valorarla en 2 perspectivas. La primera perspectiva, lo que él anunciaba, fíjate, con muchos años de anticipación, que el imperialismo iba a terminar acusándolo a él de narcotraficante, de ser el jefe de las mafias del narcotraficante. Por eso es que ellos luego se plantearon, como son unos mentirosos compulsivos, se plantearon desde hace tiempo toda esta narrativa, la mentira del cartel de los soles. Y ahora se plantean la narrativa de mentira de que el presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro, es el jefe de las drogas en Venezuela, el que lleva las drogas a Estados Unidos. Es decir, que es un plan concebido no de un día para otro, es un plan concebido en años, es un plan que paralelamente han desarrollado una guerra económica para golpear la economía venezolana. Golpeando la economía venezolana, golpean los ingresos de la familia venezolana, golpean los niveles de vida de las familias venezolanas, afectan la moral de la cotidianidad de la vida de los venezolanos diaria, y hacerle creer al mundo que lo responsable es el gobierno bolivariano socialista. Es decir, es una guerra multidimensional, bien elaborada, con el propósito de desviar la atención, que son ellos los únicos jefes de las drogas en el mundo. Porque los carteles poderosos del mundo están de la droga, están en Luisiana, en Miami, en California y en otros estados más de los Estados Unidos. Ahí es donde están los carteles de las drogas. ¿Dónde existen los carteles de la droga? Donde hay un mercado para el consumo de las drogas. ¿Y cuál es el consumo de las drogas más grande? Los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho una lucha decente e inteligente y amorosa para salvar la vida de la juventud estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos ha promocionado, e insisto, los bancos Wall Street de los Estados Unidos son los que lavan el dinero de las drogas
que descansan en millones de jóvenes muertos de los Estados Unidos, igual como el negocio de la droga en Europa, de las mafias. ¿Ve? Y llevaron toda esa podredumbre, toda esa maquinaria de la venta de armas, de las drogas, la llevaron a México. Y México está luchando poco a poco, desde el primer gobierno de López Obrador, ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo esfuerzos claros, transparentes, de volver a recuperar la fuerza del Estado mexicano, los planes para la juventud mexicana, el crecimiento económico para México. Y también ese modelo lo trasladaron a Colombia. Pero Colombia es la prueba más evidente de que ellos no luchan contra la droga, porque allí establecieron 8 bases militares para acabar con las drogas y resulta que ahora producen más droga. Estamos hablando de casi 400.000 hectáreas de producción de droga en Colombia. Entonces, ¿para qué sirven los misiles? ¿Para qué sirve el ejército estadounidense? ¿Para qué sirven las tropas estadounidenses? ¿Para qué sirven las bases militares de los Estados Unidos en Colombia si se ha incrementado en casi 400.000 hectáreas la producción de droga en Colombia? Afortunadamente tiene un presidente valiente, inteligente, como es el presidente Gustavo Petro, que en toda la historia de Colombia ha demostrado en cifras que es el que ha golpeado más el comercio del narcotráfico. Porque es un estado, pues, que está sembrado el narcotráfico y las 8 bases militares de los Estados Unidos en Colombia es para defender el negocio de las drogas. Y esto hay que pegarla con la otra reflexión que hacía el comandante Chávez y el comandante en jefe Nicolás Maduro. ¿Para qué sirve la ONU? Bueno, fíjense, la ONU sirve hoy para que el presidente Trump Hitler, desde la tribuna de la ONU, que es una organización que nació para la paz mundial, hable de la guerra y amenace a Venezuela con misiles y con una guerra armada. Esa es una prueba evidente de cómo estos supremacistas, como Trump Hitler, quieren normalizar el negocio, porque la guerra es un negocio de máximas ganancias. Estamos hablando de ganancias muy altas en el negocio de la guerra, que sumada a las ganancias de 6.000 millones de dólares, que creo que son bajitas las ganancias anuales en droga, estamos hablando de billones de ganancias. Entonces, estos narcotraficantes que usan los estados para propiciar el narcotráfico y tratan de ir a generar y que una cultura por la paz en la ONU. Eso es mentira. Bueno, ayer nos amenazó y nos declaró la guerra el Trump Hitler a Venezuela. Ahora, esto es una forma de responder la primera perspectiva. Ahora, la segunda perspectiva, ¿cómo la respondemos? Con lo que decía el comandante Hugo Chávez, la conciencia, la educación, la formación. Tenemos que profundizar lo que se está haciendo desde hace un tiempo. El entrenamiento, la práctica de la guerra de todo el pueblo. Conciencia para que haya una mejor puntería. Prácticas de campo, los ejercicios físicos, los ejercicios tácticos, los escenarios de guerra frente a un poderío militar, cómo se utilizan las tácticas operativas, todo eso hay que perfeccionarlo. Cómo tener, ¿verdad?, para cada operativo de defensa de la patria, tener la primera fuerza que está alrededor de una estructura militar de defensa, cómo tener también el equipo B, el equipo C, el equipo D, porque en una guerra siempre habrá caído. Entonces, cómo tener la recuperación. Entonces, indudablemente, estamos en tiempo de conciencia, de amor a la patria, de fortalecer los ejercicios físicos militares y de organizar la unidad nacional
y que sea un pálpito bien fortalecido en la conciencia y en el corazón, y que el mundo sepa que la patria de Bolívar, la patria del comandante Chávez, hoy nuevamente está preparada para defender con amor nuestro territorio y la vida de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, apreciado profesor, saludo de verdad, y a todas y todos que sé que están conectados hoy, que pasen un feliz día desde aquí de Referente Informativo y nos vemos en otra oportunidad. Bendecido con este Dios toda Venezuela, bendecido nuestro comandante presidente y todas y todos, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.